¿En qué momento de nuestra evolución de conciencia nos encontramos? ¿Y de qué manera eso afecta nuestra forma de desenvolvernos en la actualidad? De eso vamos a hablar hoy. Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Pilar y en este canal voy a estar compartiendo una serie de contenidos relacionados con mi despertar de conciencia que comenzó hace alrededor de unos 4 años. Y mi objetivo, mi propósito principal es ser luz, simplemente servir al despertar de conciencia de la humanidad. Así que el primer video que quería hacer está relacionado con la situación que estamos viviendo desde el año pasado, que ha cambiado por completo nuestra manera de vivir. Y tal vez muchas personas no han entendido ciertos conceptos y por eso estoy aquí. Lo primero a lo que quiero hacer referencia es a los niveles de conciencia por los que la humanidad ha pasado. Y básicamente son tres. El primero se llamó la extrema ignorancia. Era una conciencia básicamente manejada por los instintos de supervivencia o el instinto de conservación. ¿Qué pasa? Allí se formaron las primeras comunidades y, bueno, comunidades primitivas y habían comunidades caníbales. También fue una época muy marcada por sacrificios a los dioses o a los líderes. ¿Qué pasa? No tenían ningún tipo de emocionalidad, casi que eran nula, casi que se comportaban como animales porque no tenían ningún tipo de respeto ni por la vida ni por la muerte y mucho menos les importaba el dolor de los demás. Así que fue una época bastante sangrienta porque la conciencia primitiva no les permitía empatizar con el sufrimiento o con el dolor de los demás. Me quedé pensando si se dice empatizar. No les permitía empatizar. De allí se pasó a un segundo momento o a un segundo nivel de conciencia llamado la ley del más fuerte, que básicamente era una conciencia manejada por el miedo. Y allí digamos que habían muchísimas peleas de egos por saber quién era el más fuerte. Allí se empezaron a crear las armas primitivas, las guerras. Se empezaron a conquistar territorios, colonizar, invadir. Resulta que se buscaba el poder a través de quien más tuviera ejércitos, es decir, era una pelea de egos continuamente, de todos contra todos, donde el que más ejércitos tuviera o el que más armamentos tuviera era quien tenía el poder. Es muy interesante porque fue allí donde se crearon las religiones. Allí empezaron las religiones que hasta el día de hoy se encuentran vigentes, muchísimas. De allí entonces se pasó a un tercer nivel de conciencia en la humanidad llamado el control monetario. ¿Les suena? Bueno, resulta que nosotros actualmente estamos viviendo en el control monetario. ¿Qué pasa? Es una conciencia basada o manejada por el ego o lo que es la mente, manejada por la mente. Se busca el poder a través de demostrar, a través de competir. Se busca mostrar quién es el más fuerte a nivel físico o quién tiene más riquezas tal vez a nivel material o quién tiene más títulos, quién tiene más poder, quién tiene más influencias. Es una conciencia egocentrista, es decir, lo importante es que yo sobresalga sin importar si voy a pasar por encima de los demás.
esta conciencia se ha caracterizado bastante por el competir. Y es algo que hemos vivido tanto ustedes como yo desde que tenemos uso de razón. Digamos que nos enseñaron que si hacíamos esto, obteníamos esto, que si nos portábamos bien, íbamos a tener ciertos favores o indulgencias, que debíamos obtener, por ejemplo, las mejores calificaciones en la escuela o en el colegio para recibir de nuestros padres ciertas cosas. Y no quiero entrar en juicios porque no es mi intención. Lo que estoy haciendo es contextualizar de qué manera nos hemos venido desenvolviendo, digamos, de generación en generación, pero que realmente no ha sido culpa de nadie, sino es pura falta de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde entra, y ahora sí podemos ubicarnos en el tema central de este video, es como, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿En qué nivel de conciencia nos encontramos? Resulta que estamos teniendo un momento de transición desde el año pasado. Hemos venido teniendo un momento de transición de conciencia, de apertura de conciencia, y eso es lo que muchas personas tal vez no han integrado todavía. Estamos viviendo un tiempo de pasar de un nivel de conciencia de tercer nivel a un cuarto nivel. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo desde el año pasado. Vamos a un nivel de conciencia llamado la comunidad compartida. Y no es que va a pasar de un año al otro o de un día para el otro, para nada. Esto va a tomar tiempo, pero ya comenzó. Comenzó desde el año pasado, cuando nos dijeron a todos, ve a tu casa, cuídate, cuida a los demás, cuida a tu familia. Esa fue la consigna, digamos, más grande a nivel mundial con la situación actual, ¿no? Entonces, resulta que como nos estamos moviendo, estamos teniendo una conciencia expandida y manejada desde el corazón. ¿Se imaginan lo bonito? Este momento de oportunidad tan lindo que estamos viviendo como humanidad y que tanto ustedes como yo decidimos venir a vivirlo y decimos venir a ayudar a que el planeta evolucione, a que el planeta ascienda en conciencia. Resulta que en este nivel de conciencia ya se acabó el competir, se acabó el egoísmo. Digamos que empezamos todos a ser uno solo, porque de hecho lo somos. Somos una sola conciencia experimentándonos a través de diferentes vías materiales o diferentes cuerpos. Pero en realidad somos uno. ¿Y qué somos? Somos amor. Eso somos. Y aquí estamos migrando hacia el compartir, ya no competir. Estamos migrando hacia la formación de una sola religión. ¿Se imaginan cómo se llama? El amor. Estamos migrando hacia la conciencia en donde no hay necesidad de que yo sobresalga, sino que lo importante es que estemos bien todos, absolutamente todos. Y lo hemos venido viviendo desde el año pasado, y ustedes no me dejarán mentir, donde las personas se empezaron a ayudar unas con otras, empezaron a decir, hay alguien que necesita mi ayuda en mi edificio o donde yo vivo, o mi vecino o mi familia necesita A, B o C. Ya no es importante la acumulación de riquezas materiales, porque de qué nos servían. Porque lo importante es ser, ya no hacer, ya no tener. Es una conciencia que nos permite respetarnos y respetar las creencias de los demás. Es una conciencia que ya no conoce de límites, de fronteras, no conoce del egoísmo. Solamente se da, solamente se comparte y solamente se busca que
todos estemos bien. Estamos entonces en búsqueda de la unión, estamos migrando hacia estar en unidad, en comunidad. Nos reconocemos como divinidad. Reconocemos la divinidad que está dentro de nosotros y que durante muchísimo tiempo nos dijeron que estábamos lejos de ser divinos, pero lo divino es lo que somos. Todos somos extensión, somos células de esa luz. Y lo que nos está permitiendo, lo que nos permite y nos va a permitir este nivel de conciencia es reconocernos. ¿Cuál es verdaderamente el control que yo tengo sobre mi vida? Y de qué manera puedo empezar a vivir lo que yo en realidad quiero vivir. Porque nos han enmarcado siempre bajo ciertos contextos donde lo que tenemos que hacer es hacer justamente lo que nos han impuesto, lo que la sociedad o nuestros padres o la escuela, la parte académica, la vida laboral nos ha impuesto durante toda la vida. Es como que no te puedes salir de allí porque esto es lo que tienes que hacer, pero ya no es así. Ya no es así. Reconocemos que tenemos la oportunidad de elegir continuamente cambiar absolutamente todo lo que está dentro de nosotros para vivir la vida que realmente queremos. Y si bien es cierto, hemos vivido situaciones muy desafiantes desde el año pasado, justamente de eso se trata. Es un momento de oportunidad que ha sido único en la historia de la humanidad, porque había pasado antes, sí, pero en ciertas zonas del planeta nunca había pasado a nivel mundial, nunca había pasado a nivel general. Y justamente esa es la oportunidad tan linda que estamos teniendo de aportarle un cambio al planeta, aportarle un cambio a la comunidad en donde yo me desarrollo, a mi familia, a, no sé, desde donde sea el campo en el que tú te desenvuelvas, es allí el lugar perfecto para que tú generes los cambios no solamente a nivel exterior, sino a nivel interior. Porque ¿qué pasa? Muchas personas queríamos, y me incluyo, trabajar desde casa, queríamos ver a nuestros hijos crecer porque estábamos perdiendo los momentos o los años más valiosos porque no podíamos compartir con ellos, teníamos que estar afuera trabajando, teníamos que vivir una vida que se había salido de nuestro control porque esa fue la manera en que nos enseñaron y no había otra manera de vivirla. Resulta que nos dieron la oportunidad. No queríamos estar en casa y que todos los días fuera viernes. No queríamos trabajar en pijama y quedarnos en casa todos los días. No queríamos estar con nuestros hijos, con nuestras familias. Bueno, ahí está. Nos dieron esa oportunidad. Y son muchas cosas las que esta oportunidad nos trajo y nos dio y nos está permitiendo hasta el día de hoy. Pero resulta que esto es lo que muchas personas tal vez no han entendido o no han integrado. No me gusta decir entendido porque no es como que lo hagan de manera consciente, sino que cada uno va despertando y va integrando los conceptos a su ritmo. Así que bueno, paréntesis. Eso es lo que muchas personas no han integrado. No se trataba de quedarnos en casa. No era esa la invitación. La invitación era mirar hacia adentro de nuestra casa espiritual. No se trataba de estar encerrados en un lugar físico. Se trataba y se trata todavía de mirar hacia adentro. Mirar quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? Resulta que, si bien es cierto, también millones de personas perdieron sus trabajos, sus familias,
perdieron, digamos, muchas cosas a nivel económico, a nivel financiero, muchos cambios a nivel político, muchos cambios a nivel cultural, la manera en cómo veníamos desenvolviéndonos, la cotidianidad, los hábitos ya no son los mismos, evidentemente. Y qué bueno, porque de eso se trata, de que botemos el miedo, de que botemos lo que ya no nos sirve, de que filtremos lo que en realidad es saludable para nosotros y que nos haga crecer como humanidad, no solamente para mí, obviamente empezando por mí, porque si yo no estoy bien no puedo darle lo mejor de mí a los demás, pero sí entendiendo que en la medida en cómo yo despierte y expanda mi conciencia, de esa manera es que yo le puedo aportar al mundo. Entonces, esa fue la oportunidad que nos dieron. No se trataba de un lugar físico, no se trata de un lugar físico, se trata de mirar hacia adentro, se trata de escucharnos, se trata de reconocernos, se trata de recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Amor. Y se trata de darnos cuenta de que absolutamente todo lo que vemos tanto dentro como fuera de nosotros es amor. Las experiencias, las personas, los animales, el medio ambiente, las estrellas, el mar, todo lo que vivamos, todo lo que vemos son las expresiones de Dios o las expresiones de la energía experimentándose a través de distintas maneras. Entonces podemos hablar muchísimo más sobre lo que estamos viviendo, pero en términos generales, digamos que mi invitación es a que te conviertas en un observador distinto, donde ya no seas víctima de lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo está afuera, sino que en realidad te des cuenta de que cambiando la manera en cómo percibes el mundo, de esa manera, pues, y te lo aseguro, porque yo lo he vivido y porque lo he visto en más personas, puedes cambiar tu vida y puedes cambiar tu mundo. Y esta es la invitación con la situación actual. Y esta es la manera como nos afecta lo que estamos viviendo. No somos víctimas. No. Somos responsables de un cambio y de un ascender en el despertar de conciencia. Y somos responsables de una expansión que nos va a permitir vivir en el amor que somos, porque no somos lo que nos han dicho. Somos divinidad, somos perfección, somos absolutamente maravillosos. Así que quiero cerrar este video diciéndote gracias por escucharme y sobre todo gracias por escucharte. Así que te invito a que estemos conectados durante mucho tiempo más, porque así lo deseo. Y yo doy asesorías, sesiones de coaching. Si estás interesado, te dejo la información en la caja de descripción. Y te deseo un muy agradable despertar de conciencia.